Estamos. Muy buenas noches nuevamente, bienvenidos. Vamos a arrancar con la mediación del proyecto 2. En este caso, estructura de datos. Cabe destacar que, bueno, de momento no voy a estar viendo el Teams, entonces cualquier cosa ahí me interrumpen sin ningún problema. Cualquier duda ahí de camino lo vamos viendo. Iniciando, tenemos la agenda. Igual que en la mediación anterior del proyecto 1, tenemos estos 5 aspectos: el objetivo del aprendizaje, tema de estudio, descripción del trabajo, las instrucciones o más que todo requerimientos y la rúbrica o escala de evaluación. Ya vamos a ver el final. Profe, no está proyectando. Ahí lo vamos a ir viendo detalladamente uno por uno. Entonces, en el objetivo de aprendizaje, analizar el funcionamiento de las pilas y colas y explicar su implementación. Esto es más que todo implementar, utilizar, eh, explicar básicamente es al efectuar el proyecto, demostrar el conocimiento adquirido y demás. Pilas y colas, que fue lo que ya vimos en sesiones anteriores. Los temas de estudio, pilas y colas, básicamente, lo que vamos a ir a estar trabajando en este proyecto. Entonces, en la descripción del trabajo o precondiciones, igual que en el proyecto 1, vamos a utilizar NetBeans como herramienta. Ya tenemos la versión y conocemos que, sí, la versión del JDK. Ya tenemos el NetBeans instalado, entonces no deberíamos de tener ningún problema en este aspecto. Eh, Tener mucho cuidado con las librerías que tengamos en el proyecto. A la hora de agregar una librería y pasarlo por el módulo o hacerle efectuar la entrega, sí tener mucho cuidado de que dicha librería vaya en el proyecto y que no genere problemas de compilación posteriores. Un detalle a destacar: el uso del message box, que no debería ser utilizado en todo aspecto a la hora de dar mensajes al usuario. Procurar la mayoría de estos hacerlos con labels en la medida de lo posible, y message box únicamente errores de sistema, más que todo. Y claramente que los datos deben persistir en memoria durante el momento, en todo momento, hasta que se cierre la aplicación. Eso es lo que mencionábamos y vimos de igual forma en la mediación 1 sobre el uso de los message box. Cuando está permitido, o más bien se recomienda el uso de estos en mensajes de error, fallos del proceso o falta X cosa. Y los no permitidos es como digité el nombre o faltó digitar tal espacio o cosas por el estilo. Esos temas, por favor, manejarlo por medio de labels. Y aquí ya entraríamos en concreto lo que tenemos que entregar o lo que debemos de implementar en el instrumento. En el proyecto 2 vamos a tener 5 módulos o ventanas en el sistema, en el proyecto. Vamos a tener registro de problemas, registro de incidentes, eliminación de incidentes, traslado de incidentes y eliminación de problemas. Vamos a efectuar o implementar un proyecto para problemas e incidentes para una mesa de ayuda, registro y Profesor, administración, digámoslo así. profesor, Adelante. no estaba proyectando. Eso es importante, ¿verdad? Vamos a ver. Correcto, no se compartió. Vamos a ver. Ahora sí. Vamos a devolvernos un poquito para que quede en el video. Esa es la agenda que ya comentamos. 5 aspectos: el objetivo del aprendizaje, pilas y colas; el tema de estudio de igual manera, pilas y colas; y las precondiciones, que son las mismas que vimos en el proyecto 1. Eso ya lo comentamos. Esto es lo que mencionábamos del uso del message box, que nos ha ido bastante bien, igual que en el proyecto 1. Entonces, mantener la misma usabilidad de esta herramienta. Y aquí estaríamos en las instrucciones, 5 instrucciones, como mencionábamos anteriormente: registro de problemas, registro de incidentes,
eliminación de incidentes, traslado de incidentes y eliminación de problemas. Básicamente la administración de estos procesos. En el registro de problemas, esta pantalla va a incluir los siguientes aspectos. Cada problema incluido se almacenará en un arreglo de objetos de la clase problema. Eso es muy importante. Vamos a manejar un arreglo, un array nativo, por decirlo de alguna forma, que va a estar contemplado en la clase problema. Dicha clase funcionará como una cola, que es el primero en entrar, el primero en salir. Un atributo del elemento problema será un arreglo de objetos de la clase incidente, el cual se describe de la siguiente funcionalidad. Es decir, más adelante vamos a ver detalladamente cómo trabaja el incidente. Pero es importante destacar que la clase problema va a tener la lista de incidentes. Dicho incidente va a trabajar como pila y lo vamos a ver más adelante. Como mencionaba anteriormente, no se podrá usar colecciones o interfaces de Java como queue, stack, ArrayList o demás. Vamos a utilizar arreglos nativos y vamos a programar o implementar de una forma manual, por decirlo de alguna manera, el comportamiento de colas en este caso. En esta pantalla se podrá incluir registros de problemas con los siguientes campos: ID del problema, que va a ser consecutivo y único generado por el sistema automático, un número entero. Y la descripción breve del problema, que básicamente va a ser un texto. Se debe mostrar una lista con los problemas registrados, la cual se actualiza con cada inserción. Este es como una funcionalidad que se está solicitando. Digamos, normalmente tenemos agregar y la tablita donde están los registros se actualizan de ser posible mediante un botón, en dado caso de que no se solicitara, pero en este caso estamos solicitando o indicando que a la hora de agregar el registro, en este caso un problema, la tablita se actualiza automáticamente y muestre los nuevos registros. Y la lista debe ser de tipo gtable. Eso en el caso de los registros de problemas. En resumen, va a ser una cola, va a ser o se va a utilizar un arreglo o array nativo. Va a contener atributos de ID de problema, descripción y básicamente. ¿Alguna duda por acá? Muy bien. Disculpa, profe. El valor Ajá. entero generado, el valor entero generado debe ser, digamos, empezar desde 1 o puede ser cualquier número. ¿Cómo me dijo? Perdón, que el primero debería ser 1. Ajá. Sí, el ID generado debe estar, digamos, en orden, como 1, 2, 3 y etcétera, o puede ser cualquier valor. Sí, creo que lo mejor sería para mantener un estándar utilizar desde el 1 en adelante y que se vaya autoincrementando de 1 en 1 para manejar un consecutivo. Claro, chévere. Muy bien. Continuamos entonces con registro de incidentes. En esta pantalla se debe mostrar una lista gráfica con los diferentes problemas registrados y sus diferentes campos. Esta lista debe ser de control tipo gtable. El usuario deberá seleccionar uno de los problemas y a continuación ingresar los datos del incidente, el cual se va a relacionar con el problema previamente seleccionado. Es decir, la pantalla de registro de incidentes nos va a mostrar la tablita con los registros de problemas. Seleccionamos un problema. Podría ser un botoncito donde vamos a indicar el registro del incidente y automáticamente ya llevamos arraigado el problema al nuevo incidente que vamos a generar o digitar. Estos serían los campos que vamos a necesitar en el caso de los incidentes, que sería el ID. De igual forma va a ser un número consecutivo. Como lo vimos en el caso de los problemas, de igual forma podemos arrancar desde 1 y que vaya aumentando de 1 en 1 automáticamente. Este dato es importante, que dice se va a utilizar un solo consecutivo para todos los incidentes de los diferentes problemas. Es decir, si tenemos 3 problemas,
agregados ya en la lista y agregamos uno en cada uno, el consecutivo sería 1, 2 y 3, porque se podría manejar que cada una de esas pilas o incidentes tenga un consecutivo aparte según el problema. Pero en este caso se está solicitando que sea un consecutivo compartido entre todos los incidentes sin importar o más bien sin tener relevancia de a qué problema corresponde. Seguidamente el usuario solicitante, que sería el nombre del usuario y sería de tipo texto. Categoría, que aquí vamos a ocupar un drop-down list o un combo box, como se conoce también, con estos 6 puntos, que sería software, grupos y cuentas de usuario, herramientas colaborativas, seguridad informática, redes y monitoreo. Esto, digamos, a la hora de insertar el incidente, simplemente el usuario debería seleccionar en uno de estos 6 puntos y ya tendríamos la categoría seleccionada para el incidente. Seguidamente el detalle, que es una breve descripción del incidente, y la fecha, que de igual forma que en el proyecto 1 vamos a manejar una librería o podrían manejar una librería, eso sí, mantener y recordarles el detalle de que cuidar de que dicha librería esté en el proyecto y esté instalada de la mejor manera para que no genere problemas de compilación posteriormente. Esto en el caso de los incidentes. Continuamos. Estos son detallitos adicionales del registro de incidentes. El almacenamiento de los incidentes por problema se realizará mediante un arreglo de objetos de la pila clase, que era lo que veníamos hablando en el detalle de problemas, el cual funcionará como una pila. Cabe destacar entonces, como vemos acá en el gráfico, el primer registro o lista que vamos a tener es de problemas. Este se va a comportar como una cola y posteriormente cada problema va a tener un atributo de lista que va a ser incidentes y esta lista de problemas, o más bien la lista de incidentes de cada problema se va a manejar como una pila. Entonces aquí tenemos, estos registros son de estructura o tipo pila y los problemas se van a manejar como cola. De igual forma que en el caso de la lista de problemas no vamos a utilizar queue, stack, arrays y demás, sino una colección de objetos, un array. Se deberá utilizar una pila independiente con los diferentes registros de incidentes dentro de cada elemento de la cola principal de problemas. Es decir, cada problema tiene su pila de incidentes. Al inicio, la cola de problemas estará vacía. Al incluir un primer problema, este contendrá una pila de incidentes vacía hasta que el usuario incluya los incidentes de este problema. Es decir, podríamos generar los 3 problemas y cada uno de estos tendría una lista de incidentes vacía, a menos de que ya iniciemos lo que es la iteración. Eso en este caso. ¿Alguna duda por acá? Muy bien. En el foro, me parece, o correos, he tenido un par de consultas al respecto, entonces, para dejarlo nuevamente o para detallarlo nuevamente, más bien, la lista de problemas se va a trabajar como cola y los incidentes que pertenecen a un problema en específico se va a manejar como tipo de estructura pila. Este sería el requerimiento de eliminación de incidentes. Un poquito, en realidad es un poco más pequeño, es una eliminación común y corriente. En esta pantalla el usuario deberá seleccionar uno de los problemas registrados y a continuación se mostrarán los incidentes registrados pertenecientes al problema. Se deben mostrar todos los campos de los incidentes. Esta ventana, perdón, de eliminación, vamos a poder ver los registros de problemas y al seleccionarlo automáticamente se van a enlistar los incidentes. Algo similar a la hora de efectuar el registro de incidentes, que tendríamos la lista de problemas y elegir a quién se va a relacionar el incidente a registrar. En este caso es más bien seleccionar el problema, ver los incidentes que tiene y el detalle que se
se menciona en el punto 2 es que vamos a tener únicamente un botón eliminar, es decir, no vamos a utilizar la selección en los incidentes porque recordemos que es una pila, entonces al eliminar un incidente se debería eliminar el correspondiente según la lista como esté creada, es decir, el último en agregarse es el primero en salir. Entonces, como dice por acá, perdón, al hacer clic en el botón eliminar incidentes, se eliminarán los incidentes que se registró de último en el problema seleccionado. Recordemos que se trata de una pila y por este motivo no se debe seleccionar un elemento a eliminar. Posteriormente se refrescará la lista de incidentes de la pantalla. De igual forma, esta lista va a ser o se va a refrescar de forma automática cada vez que se elimine un incidente. Importante mencionar que a la hora de efectuar la eliminación de los registros o evaluar más bien la eliminación de estos registros de los incidentes, vamos a prestar mucha atención de que funcione como tal, es decir, que funcione como una pila. En ocasiones nos ha sucedido de que en la lista se puede elegir el registro eliminar, pero en este caso se está solicitando que se comporte como una pila, entonces lo ideal es que, o más bien el requerimiento es tener un único botón de eliminar y que se vaya eliminando según esté creada la lista de incidentes. Profe, Adelante. tengo una duda. Es que, digamos, por el comportamiento también de la pila, la forma de Ajá. obtener los datos es mediante el método POP, pero eso los va sacando. Entonces, ¿cómo se manejaría ahí? ¿Crear una pila auxiliar o algo así? No, es lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, a la hora de elegir el problema, y al seleccionar el problema ya tendríamos como el problema raíz, por decirlo de alguna forma, más bien el registro donde vamos a observar los incidentes y de ahí lo que vamos a hacer es recorrer el array que posee dicho problema, el array de incidentes y mostrarlos en una tablita aparte. Ok, ok. Sí, hay que recorrerlo y mostrarlo, desde luego, porque como dice usted, si utilizamos esos métodos de POP, los estamos sacando. Lo ideal en este caso es simplemente listar o imprimir, como dicen también de otra forma, y ya posteriormente, teniendo la lista, poder eliminar el incidente únicamente. Digamos, al dar a eliminar, ya según tengamos la lista, o si tenemos solamente uno, se va a eliminar el que tenemos ahí, y de lo contrario, por ejemplo, si tuviéramos tres, se va a eliminar el último insertado. Ok, Pero eso sería hasta que le demos eliminar. De lo contrario, estaríamos fabuleando, por decirlo de alguna forma, los datos. ok, está bien. Muy bien. El traslado de incidentes es un requerimiento un poquito complicado de comprender, digamos. Lo que pasa es que ya he tenido ciertas consultas al respecto, que es básicamente el comportamiento que tenemos de las pilas, pero esto es lo que vamos a ver a continuación. Se menciona, en esta pantalla el usuario debe poder trasladar una pila de incidentes de un problema a otro. Para ello deberá seleccionar el problema origen y el problema destino. Adicionalmente debe cumplir con las siguientes consideraciones. La cola de problemas deberá tener al menos dos elementos, es decir, no podemos efectuar un traslado si solamente tenemos un problema o no tenemos ninguno, ya que vamos a necesitar un origen y un destino. De igual forma, el problema origen no debe estar vacío. Es decir, el problema origen debe tener registros de incidentes para poder efectuar el traslado. De lo contrario, no estaríamos trasladando ningún incidente y no tendría sentido el proceso. Posteriormente, el problema origen y el destino no pueden ser el mismo. Es decir, debería existir una validación que si el usuario elige el mismo problema, no le permite efectuar el proceso. Y finalmente, cada incidente por trasladar se saca de la pila de origen y se incluye en la pila de destino. Aquí sí utilizamos los métodos que mencionábamos anteriormente para sacar el registro de la pila origen e irlos insertando uno a uno en la pila destino. Básicamente. Entonces, en el enunciado tenemos este ejemplo, que es en donde tenemos, este es el inicial. Vamos a pasar a los incidentes del problema 1 al problema 2, que son estos de acá. Como vemos, tenemos tres problemas.
el problema 1 y problema 2 tienen incidentes, es decir, la lista no está vacía. Entonces estaríamos cumpliendo con todos estos requerimientos. El punto 3 y el punto 4 también se cumplen, ya que el punto 3 indica de que no debe ser el mismo. Estamos utilizando el problema 1 de origen y el problema 2 de destino. Entonces, esta sería la estructura inicial y esta sería la estructura final. ¿Qué pasó acá? El incidente 1 que teníamos en la lista de incidentes del problema 1 pasó a ser parte de la lista de incidentes del problema 2. Entonces, aquí lo vemos, o podríamos decir que está en la posición inicial, pero si lo vemos como una pila, está en la última posición, es decir, en la posición más alta de la pila, por lo cual si hacemos un pop estaría saliendo el incidente 1, que es el que acabamos de agregar. Profesor, Y- yo tengo ajá, una duda en esta parte. Más que todo, no sé si fue un typo, porque si ven la imagen de la izquierda dice pila vacía y en la derecha dice cola vacía. Me imagino que se refiere a la pila que está vacía porque se hizo el traslado, pero no sé si está en lo correcto. sí, correcto. Debería ser cola. Vamos a ver, porque esto yo lo saqué de aquí mismo del enunciado. Sí, efectivamente. Recordemos que esta sección de acá es una pila, es una lista que se comporta como pila. Entonces, sí, muy buena observación. Adelante. Sí, profe. Tengo una pregunta con respecto a, bueno, al inicio, al crear el problema, me imagino, bueno, ahí dice en el enunciado que se debe crear un incidente vacío y Ajá, correcto. luego para poder asignárselo al el valor en el siguiente paso o siguiente ventana. Pero al eliminar, solo pensando en voz alta, tendremos que también, digamos, volver a crear algún tipo de pila vacía al eliminar los incidentes o ya eso digamos, automáticamente ahí queda. Sí, correcto. Lo que pasa es que, digamos, cuando decimos un incidente vacío, en realidad lo que estamos detallando es que se debe de crear una lista de incidentes vacía. Es decir, al registrar un problema, dicho problema como atributo debe de tener una lista de incidentes vacía. Es decir, nada más tenemos ahí el array con los corchetes, por decirlo de alguna forma. Significa que está vacía. Entonces, a la hora de que seleccionemos el problema en alguna de las ventanas, el programa lo que va a hacer es verificar si tiene registros y si no tiene registros, nada más indica de que no tiene incidentes registrados, el problema seleccionado. Eso nos da la libertad, o más bien nos da la oportunidad de irle agregando incidentes a la lista. Entonces, de igual forma, si la lista posee 3 elementos y seleccionamos 3 veces el botón de eliminar, ya la lista quedaría vacía también. No es que vamos a tener algún incidente por ahí vacío, sino que la lista no va a contener incidentes. Claro, chévere. Con todo gusto. Profesor, bueno, no sé si me estoy como adelantando, pero lo que yo pensaba hacer era, bueno, porque ambos son arreglos. La única Correcto. diferencia es que la lista sería un objeto, entonces, digamos, ese tercer corchete ese sería la lista en sí, y nada más habría que crearlo vacío al principio y después cuando se agreguen, como crear una instancia de ese objeto. No sé si voy como por ahí, no lo he logrado, pero eso era como lo que pensaba hacer. Sí, correcto. Lo que vamos a hacer es tener una lista en los atributos de la clase problema que va a ser de tipo incidente. Y entonces así vamos a irle agregando a esta lista, le vamos a ir agregando incidentes. Y entonces ahí ya tendríamos la lista hecha. Eso sí, lo que debemos de manejar y tener presente es que vamos a darle el comportamiento de pila a los incidentes y el comportamiento de cola a los problemas. Listo, gracias, ya me quedó un poco más claro. Perfecto, me alegra. Y bueno, continuaríamos con si eliminación sería el siguiente paso.
¿Cómo quedamos con los traslados? ¿Todo bien? ¿Alguna duda por acá? En resumen, en este caso los traslados, vamos a elegir dos problemas distintos con datos en la lista de incidentes entre cada uno de ellos y vamos a elegir el origen y pasarle todos los incidentes que posee al problema destino. Ese sería el resumen. Y la eliminación, que estamos más acostumbrados en este caso de eliminación, pero aquí ya vamos a trabajar la eliminación de problemas. Estas son las características del proceso de eliminación de problemas. Se menciona que la eliminación de problemas consiste en una acción que intentará eliminar de la cola principal el primer elemento registrado, como en cualquier cola. Por lo tanto, no se debe seleccionar el problema a eliminar. De igual forma, vamos a tener, como en el caso de la eliminación de incidentes, un botón de eliminar problema en específico, es decir, eliminar problema y según el comportamiento de la cola es como se van a ir eliminando los registros que posee el programa. Entonces, la eliminación será efectiva únicamente si el primer elemento de la cola problemas no contiene ningún incidente asociado. Esto es un detalle importante. Esto es una validación que tienen que manejar. Si el problema posee incidentes, no se debe eliminar. Por ejemplo, si tendríamos en el caso de la cola con 3 problemas, el primer problema no tiene incidentes, el segundo sí, y yo selecciono 2 veces seguidas el botón, o más bien presiono el botón de eliminar problema, el primero lo eliminaría adecuadamente porque no tiene incidentes en la lista del problema, pero a la hora de llegar al segundo registro, como este sí tiene incidentes registrados, debería salir algún label o algún mensaje que indique que no puede ser eliminado porque posee incidentes en la lista, básicamente. Ok, se menciona que en el caso de existir al menos un incidente, se mostrará el mensaje. Eso es lo que estábamos mencionando ahorita. En el punto 3 dice, si el problema es eliminado, se refrescará la lista de problemas con el elemento existente, los elementos existentes, más bien. De igual forma, va a ser una lista que se refresca automáticamente cuando tenga cambios. Si no se genera ningún cambio, entonces no sería necesario que se refresque. Y deberá existir un menú con cada una de las opciones. Esto ya es un requerimiento general. Esto ya lo manejamos en el proyecto 1, entonces no es nada del otro mundo. Es un menú con todas las opciones que tenemos para poder registrar problemas, registrar incidentes, eliminar incidentes y demás requerimientos del proyecto. ¿Alguna duda por acá? Muy bien. Continuaríamos entonces con la última sección que es la rúbrica o escala de evaluación. Básicamente lo que estábamos mencionando, el registro de problemas tiene dos detalles, que sería la lista que vamos a estar, o más bien la lista donde se van a mostrar los registros de problemas agregados. Y en la primera opción, que es la que tiene mayor valor, es a la hora de insertar, que debería de mantener todos estos detalles que ya vimos anteriormente. Una lista que no sea de tipo queue, stack, arrays y demás, sino un arreglo nativo que sea de una clase problema y que dicha clase posea atributos, o más bien un atributo de arreglo de la clase incidente. Posteriormente, el registro de incidentes. De igual forma, vamos a tener un GTable con los datos de incidentes agregados y todos los puntos que ya vimos a la hora de agregar incidentes, que va a estar agregado o relacionado con un problema, va a poseer 5 campos. Dichos campos deben estar este, bien estructurados, es decir, los tipos de datos se deben respetar. Vamos a utilizar un array. No vamos a utilizar queue, stack, que son clases que ya tenemos ahí. Va a ser un array nativo y se va a comportar como una pila. Un punto el GTable con los incidentes y 5 todos estos detalles. Importante que me parece que no mencioné por acá. Ajá. En este caso, todos los detalles o todos los enunciados anteriores deben
cumplirse para poder otorgar la nota máxima en ese caso. De lo contrario, como son requisitos uno del otro, o más bien son dependientes, la nota sería 0 en ese aspecto. De igual forma, en esta sección de acá de incidentes. Posteriormente tenemos eliminación, traslado, eliminación de incidentes, traslado de incidentes y eliminación de problemas. Estos son detalles un poco más pequeños, pero de igual forma importantes. Como vemos, tienen un valor significativo y por lo tanto la eliminación de incidentes sería que la pantalla muestre la lista gráfica, que se puedan eliminar respondiendo o más bien respetando la funcionalidad de una pila, que la lista se refresque automáticamente. Ese sería más o menos el detalle o el resumen de eliminación de incidentes. En el traslado de incidentes, de igual forma, se menciona que se valide la cola de problemas, tenga al menos 2 elementos. Eso es importante. La lista o sea, la cola de problemas debería tener al menos 2. Si tenemos uno, que salga un mensaje que indique que no se puede efectuar traslados y demás. Que se valide que el problema de origen no esté vacío. Cada incidente por traslado se saca de la pila de origen y se incluye en la pila de destino. 4 puntitos. Y la eliminación de problemas. De igual forma que respete la funcionalidad de cola. Que al ser eliminado se refresque la lista automáticamente. Y de existir al menos un incidente que no pueda ser eliminado el problema. Y finalmente las generalidades, que es que se debe utilizar el modo gráfico en todas las funcionalidades y utilizar responsablemente el message box, no utilizarlo de una forma indiscriminada, perdón, y así tendríamos más que todo los requerimientos para este proyecto 2. En total son 30 puntitos en general. Entonces, para la nota máxima serían 30 puntos. Entonces, ¿alguna duda por acá? Muy bien. Dado que este es el proyecto 2, ya no debería ser tan complicado. Ya conocemos más o menos cómo trabaja el IDE, ya hemos agregado funcionalidades. De hecho, en el proyecto 1, en mi caso, la mayoría les fue bastante bien. Entonces, también recordarles que tenemos ahí la plataforma Moodle para efectuar consultas o dudas, tanto en el correo como en el foro. Entonces, ahí se pueden efectuar consultas sin ningún problema. Por tanto, vamos a ver. Sí, esto sería en general lo que es la mediación del proyecto 2. No sé si poseen alguna duda en general por ahí. Profesor, bueno, yo otra vez nada más estoy como pensando. Entonces, en este caso, al principio me confundí un poco porque pensé que era como dos arreglos diferentes, porque el enunciado dice que para guardar los problemas hay que guardarlo en uno y los incidentes en otro. Pero pensándolo bien, en realidad solamente sería uno, sería solo la de problemas y la de los incidentes pues se guardan en ese otro arreglo y lo que cambia sería más bien cómo se manejan los datos, que uno simula ser la cola y el otro simula ser el stack. Creo que está bien Sí, como por así, ¿verdad? Más o menos. más o menos, porque en realidad sí vamos a ocupar dos arreglos. Vamos a ocupar un arreglo de tipo problema, por decirlo así, Ajá. más bien un arreglo de objetos de problema, y el objeto de problema va a poseer un atributo de incidentes, es decir, una lista de tipo incidente. Entonces, tenemos dos listas, una lista normal, por decirlo normal de alguna forma, o principal más bien. Entonces, Ujú. en cada uno de las ubicaciones o de los cuadritos de la lista de problemas, vamos a tener una lista de incidentes, que es más o menos lo que intentábamos representar acá. Entonces, esta es la posición 0 del arreglo de problemas que posee los atributos del problema, que básicamente son el ID del problema y descripción breve, que lo vemos por acá. Entonces, Ujú. otro atributo de dicho problema
debe ser una lista de incidentes. Entonces, sí. esta posición va a contener una lista de incidentes. Ujú. Entonces, ya vamos a ocupar 2. Ok, listo. Entonces, los comandos, digamos que si fuera una lista de tipo queue, estos comandos de pop y push, esos usted los hace en la lista de problemas, que es la que maneja ese tipo bueno, que maneja los incidentes. Entonces, sí, creo que ya me quedó claro. Sí, correcto. Lo que tiene que hacer es simular esos pop y push porque no los vamos a tener disponibles, digamos. Lo que vamos a hacer es entrar a la posición 1, que es la del Ujú, problema 1 de la cola, y ahí vamos a consultar lo que es la lista de incidentes. Ahí nos damos cuenta ujú, si dicho problema tiene o no tiene incidentes. Y desde luego, a la hora de agregar es donde vamos a ir recorriendo, que seleccionamos ujú, uno en general para agregar incidentes. Ahí recorremos esa lista o esa cola más bien de problemas y dentro de cada una de esas posiciones vamos a tener la lista de incidentes. Y ahí es donde vamos a ir agregando los incidentes según seleccione el usuario, ¿verdad? ujú. Perfecto, ya todo tiene sentido, profesor. Muchas Excelente. gracias. Ya no tengo Con más todo dudas. gusto. Muy bien. Perfecto. Si fuese el caso, entonces no tenemos más dudas. De mi parte sería todo. Recordarles nuevamente, en la plataforma Moodle podemos efectuar las consultas en dado caso que tengamos a futuro y nosotros con todo gusto estaríamos respondiendo. Muchas gracias, Sí. profe. Con todo gusto. Gracias, profesor. Muchas gracias. Buenas Muy noches. buenas noches.